los escenarios a partir del domingo eran otros y la entrevista, por supuesto, se iba a enfocar diferente, que era lo que conversábamos el día jueves en el pasillo de acá de la emisora. Asegura Felipe Mujica que las primeras de la mesa de la unidad profundizan la polarización. ¿Esto lo reseña? Lo reseña nuestro aliado informativo nacional, Noticiero Digital. ¿Por qué dices esto, Felipe? Esta fue la declaración que se dio en nombre del MAS ayer en la mañana en la rueda de prensa de los lunes, porque el balance, que es un balance político, porque nosotros en verdad respetamos lo que se está haciendo allí, independientemente de que estamos en desacuerdo con los procedimientos, pero es evidente que lo que se ha seleccionado es simplemente ratificar lo que ya es una decisión de unas cúpulas partidistas sometidas a consideración de los militantes de los partidos, que fundamentalmente fueron los que hicieron uso del derecho al voto el día domingo, y que eso se evidencia claramente en unos resultados donde también la prensa ya lo destaca, donde hay dos organizaciones muy importantes para el país, para la política, como es el caso de COPEI y el caso del Proyecto Venezuela, que quedan absolutamente fuera de la selección de los candidatos. Un acuerdo interno entre Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia decide pasarle una planadora a esas dos organizaciones, y por supuesto nadie puede entender que un esfuerzo unitario puede tener la característica de un hecho de esas dimensiones. Entre otras cosas, cuando el MAS decidió irse de la MUC, entonces señalamos que nosotros no podemos estar en un escenario donde los reglamentos pretendían estar por encima de la política, y eso efectivamente es lo que nuevamente ha ocurrido. Y no hay mucha diferencia entre eso que pasó el domingo y lo que seguramente vamos a ver cuando se produzca la primaria del oficialismo, en donde también ya hay una reserva de 80 nombres, y lo que se va a someter a primaria va a ser el resto, lo cual no tiene ninguna variación o ninguna diferencia en relación a la decisión de escoger por consenso y después someter apenas 34 o 36 circuitos a consideración de las primarias, ¿no? Nosotros hemos dicho que ambos esfuerzos lo que intentan es seguir manteniendo un esquema de polarización que viene siendo rechazado abiertamente por el país, a la luz de todo lo que indican los estudios de opinión y a la luz también del propio resultado. El resultado del domingo, más allá de las especulaciones que uno pueda hacer sobre el número, si el número fue bueno o fue malo, que eso es un problema de otra naturaleza, lo cierto del caso es que está claramente inscrito dentro de un esquema de pretender polarizar. No sé si tuvieron oportunidad de ver una declaración de Henry Ramos en la entrevista que le hicieron ayer en la mañana. Ya voy para allá, pero antes, porque aquí tenemos el planteamiento de Henry Ramos, ayer vimos la entrevista en la mañana, pero cuando quiero pararme en el punto, cuando señalas que Proyecto Venezuela y COPEI le pasaron una planadora, pero la planadora no la pasaron los electores, en todo caso. No, porque si tú ves incluso hay algunas informaciones que están referidas a los votos, yo no sé si serán ciertas o no, pero proceden de la misma fuente. Aparentemente COPEI saca una votación sumamente importante, no sé cómo pudieron contabilizarla en el país, y sin embargo no le queda absolutamente sino uno de 21 propuestos. Entonces, evidentemente una acción mancomunada de AD, de Primero Justicia y de Un Nuevo Tiempo, es distinta a un solo partido participando. Es absurdo que en una elección de esa naturaleza se permita o se intente estimular ese tipo de alianzas entre partidos que supuestamente tienen una gran alianza nacional, y entonces el resultado final es que, salvo Voluntad Popular, que logró obtener 6, 7, 8 creo que fue, posiciones en las que estaban en disputa, el Proyecto Venezuela y COPEI, producto de la sumatoria de los votos de esa alianza, queda absolutamente fuera. Eso más allá de que si es bueno o es malo, simplemente lo que transmite es un mensaje que no es exactamente ni el de la unidad, ni el de la amplitud, ni el pluralismo, sino que pareciera que eso fuese más bien un ajuste de cuentas entre organizaciones que se están disputando simplemente el puesto partidista que corresponde, y donde los problemas principales del país no están presentes, ni el problema de la búsqueda de liderazgo distinto, exclusivamente los liderazgos partidistas. Entonces, simplemente es una valoración política de lo que hoy ocurre. Habría que preguntarle a los dirigentes de COPEI y a los dirigentes de Proyecto Venezuela qué piensan ellos de una situación de esa naturaleza, en la cual 3 partidos se ponen de acuerdo para producir el resultado que ya conocemos.
Sin embargo, si, bueno, no sé, si ellos hubiesen estado dentro de esta alianza que salió con la mayor cantidad de candidatos ganadores, si hubiesen estado dentro de esa alianza, no hubiesen sentido esa planadora que tú estás citando. Bueno, pero es que en verdad lo que debieron haber hecho, si tú me dices a mí cómo yo lo hubiese entendido, simplemente ese tipo de alianza entre partidos no debería admitirse, una alianza de esa naturaleza, si es una alianza como la que se está planteando, y simplemente cada quien participa con su candidato y con sus votos y se obtiene lo que obtiene, y no ocurre, por ejemplo, que fuera producto de una sumatoria de 3 partidos contra uno. Evidente que lo que ocurrió en Carabobo con Proyecto Venezuela, en donde le pasan la planadora a los 3 candidatos que llevaban, es producto de esa alianza, no producto de que ninguno de los 3 sea superior a Proyecto Venezuela. Entonces es un contrasentido hablar de la unidad, hablar del pluralismo, hablar de todas esas cosas y al mismo tiempo entre ellos hacerse los ajustes de cuentas que se están haciendo. El país no está aspirando a eso y por eso insisto en la declaración que él más señala, que eso simplemente es un esfuerzo por intentar seguir polarizando en una situación donde claramente los venezolanos cada día vamos dando demostraciones de que queremos una opción distinta, que queremos un país plural, que queremos una solución que sea diferente a la que hasta ahora se expresa en el peor gobierno y también en la peor oposición. Creo que el país anda buscando una salida distinta a eso y en esa búsqueda precisamente donde nosotros estamos tratando de contribuir, tratando de encontrarnos con factores descentralizados, regionalizados, que puedan expresar en términos reales lo que el país en cada uno de los estados está aspirando en una elección como esta que tiene ese componente regional. Henry Ramos Alúa había dicho en la entrevista del día de ayer que le ofreció a Globovisión que las personas que se fueran por terceras vías luego de estas primarias la iban a volver polvo cósmico. Es la misma terminología que utilizó Hugo Chávez en muchos momentos políticos de la historia cuando él estaba dentro de la política nacional, pues. Y ustedes van a presentar candidaturas posteriores a estas elecciones primarias. ¿Quiénes son los candidatos que van a presentar ustedes? Y aquí en el estado Nueva Esparta también. Lo primero que quiero comentarte es sobre la declaración. Primero, es lamentable que mi amigo Henry Ramos utilice una terminología como esa del polvo cósmico, que es una terminología absolutamente sectaria, que no concibe el pluralismo, que no es democrática, sino que cree que la cosa es que los que están conmigo son los que sirven y los que no están conmigo no sirven para nada. Ese plagio que hace Henry de las viejas declaraciones que en otra oportunidad hizo Hugo Chávez, verdaderamente vuelve a reiterar que allí no se está en presencia de una búsqueda plural, que ahí no se está en presencia de una solución, sino que eso simplemente es una alianza de partido, una especie de quítate tú para ponerme yo, que evidentemente es contraria a los intereses y a lo que los venezolanos necesitamos como país. Es verdaderamente lamentable que ese tipo de concepto, ese tipo de terminología, ese tipo de lenguaje que una parte muy grande del país rechazó cuando lo utilizó Chávez, ahora pretendan reivindicarlo en una situación como esta. Yo le decía ayer a Vladimir Villegas en una entrevista, le decía, bueno, yo creo que lo que hicieron ellos fue convertir en polvo cósmico a Proyecto Venezuela y a COPEI en esa situación interna que vivieron. Ahora, sobre el tema de los candidatos, dejando ese punto atrás, nosotros estamos en todo el país haciendo encuentros, reuniones, vinculándonos con múltiples sectores para presentarle al país un proyecto plural en cada uno de los estados que tenga la característica de ser regionalizado, descentralizado, que sea con liderazgos propios de cada región. Eso nosotros lo estamos estructurando, no tenemos ningún apuro, vamos a utilizar los mecanismos que sean necesarios. Si en algún circuito hay que hacer una primaria, será primaria; si en otro circuito hay que hacer una asamblea en la Plaza Bolívar, será una asamblea en la Plaza Bolívar; si en otro circuito hay que buscar otro mecanismo de selección, lo que sea necesario lo vamos a utilizar y lo estamos construyendo. Eso como una opción que indique claramente que nosotros frente al sectarismo partidista vamos a presentar opciones plurales. Frente a la idea de polarizar, despolarizar el país. Frente a la idea de que es un problema de un reparto, no utilizar el reparto, sino simplemente buscar la manera de que los liderazgos se correspondan con las aspiraciones que tienen los venezolanos. Nosotros queremos hacer cierto lo que estamos diciendo, nuestra ruptura con la MUC, nuestra ruptura con toda esa política que ha venido expresando
el sectarismo y la polarización es un hecho concreto. Estoy seguro que el país va a tener que escoger entre tres opciones, las dos opciones de las dos minorías polarizadas y la opción que represente una parte muy amplia del país, que en este momento los estudios de opinión pública, el último que vi, que fue el de Chemel, le da el 39% de venezolanos que no estarían dispuestos a votar ni por el oficialismo ni tampoco por la alternativa, entre comillas, que significa la MUC. Ahora, por eso demás, nosotros vamos a continuar haciendo y le vamos a presentar al país una opción que tenga unas características totalmente diferentes a estos dos sectores que se parecen tanto en su conducta política y en lo que le están ofreciendo al país. ¿En cuánto tiempo van a presentar esa opción? Y si alguno de los candidatos que perdieron esta contienda electoral, llámese esta planadora como usted lo señala, de Proyecto Venezuela y COPEI, están inscritos o van a participar con usted o ustedes le van a dar el apoyo? ¿Han conversado con alguno de ellos? Aparte de eso se habla que también Claudio Fermín recibirá el apoyo de ustedes. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, nosotros estamos conversando con muchísima gente, nos estamos reuniendo con Claudio, nos estamos reuniendo con distintas organizaciones políticas, con disidentes de ambos lados, como te estoy diciendo. No hemos hablado en verdad con ningún candidato de esos que compitieron y perdieron, porque bueno, nosotros respetamos que es una decisión política que debe tomarla cada quien. Me imagino que si compitieron y perdieron deben, no sé, bueno, es una decisión política de cada quien, pero en verdad nosotros no hemos hecho ningún contacto con ningún candidato que haya estado en la condición de ser perdedor. Nosotros eso estamos en desacuerdo, no compartimos nada de eso, pero respetamos eso como un hecho político legítimo de quien quiere involucrarse en eso. Nosotros andamos buscando una cosa totalmente diferente y se la vamos a presentar al país en un momento apropiado en el cual ya el país pueda valorar exactamente de qué se trata en los dos casos que estamos diciendo, este que acaba de concluir de la MUC, el que va a concluir el oficialismo, y cuando se produzca la primaria del oficialismo, nos vamos a conseguir exactamente con la misma situación. Lo que hoy dice el oficialismo de la MUC, mañana lo dirá la MUC del oficialismo. Y el punto concreto es que los dos eventos van a tener la misma característica: poca participación, una cúpula imponiendo candidatos y unos militantes de partidos legitimando unos candidatos impuestos. Los tres elementos son comunes a lo que hizo la MUC el domingo y lo que va a hacer el oficialismo cuando se presenten. Es decir, que no hay ninguna diferencia entre la formulación que ellos están haciendo al país. Y nosotros precisamente con lo que estamos en desacuerdo es con ese tipo de formulación, y por eso vamos a construir, vamos a presentar en cada uno de los estados una opción diferente a eso que se le ha presentado hasta ahora al país. Y en esas opciones que van a presentar con otras candidaturas, ¿incluye Nueva Esparta? Por supuesto, allí hay candidatos, ahí está trabajando Alberto Horta y Camacho y la dirección del MAS, conjuntamente con otros amigos, en la búsqueda de unas candidaturas que tengan estas características que estamos diciendo. Nosotros vamos a aprender candidatos en todos los circuitos del país y en todas las listas del país. Eso ya está estructurado de esa manera. Van a ser candidatos que no solamente van a ser del MAS, como lo estoy diciendo, van a ser de distintas organizaciones políticas, de distintos sectores sociales, de liderazgos regionales. Eso lo estamos construyendo, no tenemos ningún apuro, porque de acuerdo con la versión que hasta ahora se circula, las elecciones van a ser o la última semana de noviembre o la primera de diciembre, por lo tanto hay tiempo suficiente para que eso se construya, dándole beligerancia, dándole primacía a la decisión de que se haga una cosa distinta a la que nos están presentando en este momento esos dos sectores polarizados que siguen pretendiendo utilizar la polarización como un mecanismo de distorsión, para ser un producto de la manipulación de los venezolanos con ese esquema que ellos vienen aplicando. Es decir, que después de las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, el MAS presentará todos estos proyectos. No el MAS, eso será una fuerza diferente, el MAS estará allí, pero eso serán 24 opciones regionales, cada una con sus propias características, cada una con su propio liderazgo. Los neoplatanos tendrán la posibilidad de ver que quienes les presenten como opciones serán líderes de Nueva Esparta, que serán conocidos, que serán respetados, que tendrán méritos para poder ser candidatos. Y lo vamos a hacer así en cada uno de los estados. ¿Solo el MAS o hay otras organizaciones políticas que lo acompañarán? Por supuesto que hay otras organizaciones que están en eso. El MAS simplemente es un componente, es una parte de ese asunto, no es que son candidatos del MAS. Ahora, Felipe, entre estas organizaciones pudiera figurar Marea Socialista, que son disidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
bueno, pudiera participar, es una decisión que deberían tomar ellos. Nosotros estamos hablando con muchísimos disidentes del chavismo y hasta ahora no tenemos ningún veto hacia nadie en particular, sino que tenemos un propósito político, que es el de estructurar una fórmula plural, una fórmula en la cual Venezuela pueda percibir que podemos caber todos, que tenemos que culminar en un parlamento no polarizado, que este parlamento efectivamente funcione a favor de los venezolanos, que salga de esa situación en la cual vamos a esperar que se... no determinado. Ajá. Y eso se lo vamos a presentar al país con ese propósito. Ahora, ¿han hablado con Nick Evans o algunos factores de Marea Socialista? Sí, nosotros nos hemos reunido en distintas oportunidades con ellos, hemos hablado del tema electoral y hemos hablado del tema político y vamos a seguir hablando. ¿Cuál decisión se toma al final? Eso todo está por construirse. Recuerda que la política todo tiene su tiempo. Ahora, fíjate, Felipe, dentro de toda esta temática política y dirigentes nacionales con los cuales también he conversado, muchos me han señalado que la posición tuya es una posición de división y que bueno, y que está ligada también con temas con gente del gobierno nacional para dividir el tema de la oposición y de la mesa de la unidad. De hecho, hablaron de vínculos con David de Lima. ¿Qué nos dices tú que tienes? Bueno, mira, eso es una cosa que nosotros le hemos escuchado reiteradamente. Te voy a comentar una conversación que tuve una vez en estos días con un dirigente de Acción Democrática que me dijo el mismo cuento. Y yo le dije, mira, dime una cosa, chico. Vamos a darle vigencia a lo que tú estás diciendo para poder conversar el tema. En Venezuela hay una historia que dice que cuando tú quieres descalificar a alguien, tú dices que es prostituta, o dices que es homosexual, o dices que es ladrón. Esa es la historia venezolana. Ahora, si tú me dices a mí que el problema del MAS es porque el MAS quiere dividir y porque el MAS le están dando dinero, y vamos a dar eso por verdad, vamos a darlo como un hecho cierto, entonces le pregunté, ¿cuánto le están dando a ustedes? Si la política es así, y si cada ladrón juzga por su condición, ¿cuánto les están dando a ustedes por poner la torta que están poniendo? Porque si lo del MAS cuesta tanto por dividir, ¿cuánto cuesta la torta que ustedes están poniendo en el país con esa manera de hacer esas primarias, con esa manera de hacer ese proceso, con la descalificación que están haciendo de una parte muy importante del país? Entonces, eso es un hecho al cual nosotros no le damos absolutamente ninguna importancia, de ninguna naturaleza, porque en Venezuela es una descalificación que es permanente. Cuando nosotros dijimos recientemente en las elecciones municipales que era un desastre, que era una equivocación, que era una torpeza, el que se convirtiera en un plebiscito, que fue lo que propuso Capriles, nos dijeron lo mismo que estás tú diciendo ahora, que es una cuestión para dividir, que es una cuestión financiada por el gobierno. ¿Y cuál fue la experiencia? Que él más tuvo razón. Capriles había perdido por 100,000 y pico de votos la elección presidencial y llegó la elección municipal y la diferencia entre el gobierno y la MUC fueron 1.200.000 votos. Y eso fue producto de esa torpeza de convertir eso en un plebiscito, cuando lo que eran candidatos a alcaldes, candidatos a concejales, y él pretendió convertirlo en un plebiscito entre él y Maduro. Entonces, esa es una situación que nosotros estamos acostumbrados a que de manera permanente se mantenga. Y lo de David de Lima es amigo mío hace aproximadamente 30 años. Y yo todavía soy un venezolano, yo no sé cuántos quedarán así, que no tengo ningún problema en tener amigos en el chavismo, amigos adecos, amigos copellanos, amigos en cualquiera de las relaciones políticas, que sería absurdo que a estas alturas de la vida uno tuviese la idea de que le impongan, no, que tú tienes que ser amigo solamente de tales o cuales. Yo tengo una relación de amistad de por lo menos 30 años con David de Lima, y no creo que porque él haya decidido meterse a chavista, entonces ahora no es amigo mío. No, yo no soy ni de ese tipo de persona, ni soy de ese tipo de venezolano. Yo vivo en el pluralismo, vivo en las relaciones humanas y vivo con los amigos. Sí, porque ellos insistieron en eso. Fíjate, incluso aquí hablan tanto de la Mesa de Unidad, pero Freddy Hernández participó en estas elecciones apoyado por la Mesa de la Unidad como candidato a alcalde de García y perdió. Y era la única alcaldía que tenía el MAS a nivel nacional. Aunque ya los números no le daban, pero insistieron en eso. Sí, y se dio la alianza, y esa alianza perdió allí, y no solamente perdió allí, sino que perdió en el país. Entonces, y entonces señalan que los votos del MAS fueron los que produjeron algunas derrotas. Resulta que el MAS lo que hizo fue recuperar una parte de su votación. El MAS que llegó después de 10 años, llegó por primera vez a sacar 130, 140.000 votos con esa política. Ahora, la diferencia entre el gobierno y la oposición fue de 1.200.000 votos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Si tú pones la torta, si tú
no hacen un esfuerzo unitario verdadero, si tú le impones unas primarias al país como se le impusiste, si tú llegas e impones unos consensos, si tú llegas y agarras, por ejemplo, eso que se conoce, en el caso de Lara o en el caso de otros sitios, donde tú te llevas parlamentarios o candidatos que no tienen nada que ver con ese Estado, sacas los candidatos naturales de ese Estado y pones a otro, ¿quién es el responsable de dividir? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, frente a un parlamentario que haya sido exitoso, eficiente, etcétera, y por una decisión política lo sacas y pones a otro? ¿Quién está dividiendo? ¿El que se opone a eso o el que lo hace? Entonces ustedes le van a dar el apoyo a Gómez y Gala, ya que están hablando de Lara. No sé, porque yo todavía no te puedo decir cuáles son los apoyos que vamos a decidir y cuántos sean concretos. Estoy simplemente comentando situaciones políticas que han ocurrido. Entonces, bueno, tú me preguntas a mí, ¿quién es el responsable de la división? ¿Quién divide allá o quién divide cuando agarran un señor del Zulia y lo ponen en Bolivia, o un señor de Aragua y lo ponen en Portuguesa, o cualquiera de esas barbaridades que se sabe que se van a cometer y que se van a conocer cuando anuncien los candidatos por consenso? ¿Quién divide? Divide quien comete la torpeza, no quien se defiende, y ese es todo el hecho que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, nosotros antes de despedirnos, que tenemos el audio de el joven Tapia, el joven nacional, dirigente juvenil, Jesús Tapia, para que escucharlo un momento y usted termine de aclarar la situación que hay con el concejal Carreño en el Estado. Vamos a escuchar. De nuestra juventud del MAS, nosotros contamos con nuestros propios estatutos, nosotros como autónomos frente a lo que corresponde al partido. Esto no quiere decir que nosotros vayamos en contra de la política del MAS, todo lo contrario, la adoptamos desde un primer momento y así la hemos asumido en todo el territorio nacional, pero quiero recalcar que la autonomía de la juventud tiene que respetarse tanto en Nueva Esparta como en cada uno de los estados del país, correspondiente a lo que tiene que ver con la designación o modificación de las nuevas estructuras juveniles en este proceso que viene el MAS a través de su dirección nacional, que hubo una resolución de ampliación y reestructuración de los organismos, es competencia netamente de la juventud del MAS los temas juveniles en cada uno de los estados. La decisión que se ha tomado, decisiones individuales en el estado de Nueva Esparta, que corresponde a compañeros del partido, son decisiones que van de espalda a los estatutos de la juventud del MAS y de espalda a los principios de nuestra organización. En el caso del compañero Oscar Carreño, quien viene fungiendo como secretario juvenil regional en el estado de Nueva Esparta, estamos evaluando directamente con el resto de los jóvenes en el estado de cada uno de los municipios para ampliar el organismo juvenil y que de alguna manera siga Oscar comprometido con la política del MAS, desvinculado al tema de la Mesa de la Unidad Democrática y desvinculado al tema del oficialismo, asumiendo la política de la reconciliación y el diálogo. ¿Pero Carreño es o no el jefe de la juvenil en el estado de Nueva Esparta del MAS? Sigue siendo el jefe juvenil, el secretario juvenil, y precisamente estoy con él porque estamos evaluando directamente y de allí vamos a ampliar los organismos. La ampliación de los organismos no quiere decir que vamos a sacar a quienes ya vienen fungiendo y haciendo un buen trabajo en la estructura juvenil. Escuchamos a Jesús Tapia, él es el coordinador nacional de las juventudes del MAS. Felipe, escuchando esto porque se suscitó acá en Nueva Esparta que a Oscar Carreño fue despedido, fue sacado del MAS, de la dirección juvenil regional, denominándose de autoexclusión porque al parecer estaba apoyando a los candidatos en las primarias de la Mesa de Unidad acá en Nueva Esparta. ¿Qué dice Felipe Mujica? ¿Es o no es secretario juvenil? Mira, la primera cosa es que en el MAS, del MAS no se saca a nadie, la gente se va si quiere, pero nosotros tenemos como norma interna utilizar el tribunal disciplinario, ningún mecanismo para que saque a la gente. Simplemente la gente está en desacuerdo con la política, se separa del MAS y tenemos miles de situaciones de gente que se ha ido del MAS un momento y después ha regresado. Eso forma parte de la dinámica, de la vida interna del MAS. En el caso de allá, ayer hubo una reunión donde estaba Tapia, estaba el secretario general de Nueva Esparta, estaba Alberto Camacho y estaba el Comité Ejecutivo Nacional del MAS. Y se ratificó la decisión que tomó la Dirección Regional de Nueva Esparta sustituyendo a este muchacho, a Oscar Carreño. Oscar Carreño, la Secretaría Juvenil, ya no es el secretario juvenil del MAS, ahí hay una nueva dirección juvenil. En esa decisión que se tomó estaba presente Jennifer García, que es la presidente nacional del MAS, y estaba Jesús Tapia, que es el secretario general del MAS. Más allá de lo que Tapia ya haya dicho, ya el MAS resolvió internamente con su metodología, con su dinámica, sin expulsar a nadie, sin votar a nadie, su situación interna. Simplemente se valoró lo que estaba ocurriendo y ayer llegamos a un acuerdo unánime
en relación a que la dirección juvenil del MAS en Nueva Esparta fue la dirección juvenil que juramentó recientemente el Comité Regional de Nueva Esparta en un acto, y que se va a producir un acto de juramentación seguramente a finales de este mes, donde yo voy a estar, y seguramente deben estar las autoridades juveniles nacionales acompañando ese acto de juramentación, de tal manera de dejar el problema resuelto y saldado, como se hace en los términos del MAS. De la mejor manera, sin medidas disciplinarias, sin excluir a nadie, sino simplemente conversando, dialogando y llegando a los acuerdos necesarios.